Muy buenos días, sean todos bienvenidos a AmCham Week en su tercer día. Mi nombre es Hugo Wood, chair del Comité de Salud, y junto a los chairs de los comités de bienes raíces y turismo, tenemos el placer de poder traerles a ustedes este día enfocado en salud, turismo, bienes raíces, perspectivas hacia un horizonte de reactivación y desarrollo. Así que estamos muy entusiasmados con el día de hoy. En primer punto, quisiera pasar la palabra al presidente de AmCham, a Enrique Aguirre. Muchas gracias, Hugo, y buenos días a todos. Bienvenidos a este primer evento del año de la Cámara Americana de Comercio e Industrias, el AmCham Week, retos y perspectivas del 2022, justamente hoy, en nuestro tercer día de este gran evento. Estamos conscientes de la situación retadora y desafiante con la que iniciamos este 2022, y es por eso que desde muy temprano en el año estamos ofreciendo a ustedes la oportunidad de tener en este evento la valiosa información que les permitirá conocer distintos temas en torno a la situación económica actual y las acciones que se vienen ejecutando desde el gobierno para apoyar el comercio y a los sectores industriales en general en el proceso de reactivación económica de nuestro país. Este evento ha sido planificado en conjunto con 11 comités sectoriales, que nos va a reunir hasta el viernes 14 de enero, hasta mañana, a importantes figuras del sector público, sector privado, academia y organismos multinacionales que debatirán sobre distintos temas por día. Hoy, en la sesión de hoy, tenemos el tema que será salud, turismo y bienes raíces, perspectivas hacia un horizonte de reactivación y desarrollo. Mañana, el último día, viernes 14 de enero, vamos a presentar el tema Perspectivas económicas y oportunidades de inversión de cara al 2022, ofrecido por reconocidos economistas, auditores y profesionales del sector financiero que brindarán el panorama general bajo el cual iniciaremos como país a generar nuevas oportunidades de negocios e inversión en medio de la nueva realidad ya conocida por todos. Mañana, en este último día, contaremos también con la participación de Su Excelencia Héctor Alexander, Ministro de Economía y Finanzas, quien nos honrará siendo parte de este importante evento. Sabemos que son muchos los temas que necesitamos abordar para continuar apoyando a la comunidad empresarial en la recuperación económica de nuestro país. Y por eso aplaudimos el esfuerzo integral de los chairs de nuestros comités junto al equipo de AmCham para arrancar desde muy temprano en el año aportando valor a nuestros miembros con eventos como este. Les reitero el compromiso de AmCham Panamá para ser el motor de la relación bilateral de comercio entre Panamá y Estados Unidos, y agradezco también a nuestras empresas miembros por toda la confianza y apoyo demostrado a lo largo de los años, pero muy en especial durante el reciente 2021, que nos dejó muchos aprendizajes, pero sobre todo la certeza de que es juntos que podemos lograr un mejor Panamá para todos. Muchas gracias y que disfruten de esta maravillosa sesión del AmCham Week 2022. Muchísimas gracias, Enrique, por esas palabras, y como bien indicas, hoy en el tercer día vamos avanzando de muy buena forma, luego de días exitosos de AmCham Week, donde se han vertido muchas perspectivas interesantes para lo que va del año, y hoy tenemos estos tres temas que son de gran importancia también, y que bueno, antes de dar paso al panel, dando un poco de perspectiva y cómo estos tres temas influyen, compartirles que la salud desde estos últimos años se ha puesto en la palestra pública como uno de los temas prioritarios y ha tenido un impacto importante en el resto de la economía, no solamente local, sino internacional. Puntualmente, temas como bienes raíces y turismo, que son puntales de la economía panameña, han tenido que ser resilientes en el marco de esta presente pandemia, pero entramos a un 2022 con muchas perspectivas, con nuevas formas de volver a hacer reactivación que tanto se ha hablado en los últimos años y que ahora quisiéramos poner en contexto con nuestros grandes expositores que hoy nos acompañan. Indudablemente que es un año de transición. Por ejemplo, la revista The Economist ha apuntado que el 2022 debe ser el año donde pasemos de una pandemia a una endemia y donde digamos, el COVID-19 deje de ser, digamos, un problema de salud pública o el principal tema de salud pública en los países a nivel global, sobre todo en los países desarrollados, y ver cómo ese tipo de elementos, perspectivas, impactan también a Panamá. En esta semana, otro
líder de este tipo de discusiones, como Bill Gates hablaba de que pasar a ser una gripe, como otro tipo de gripe anual que tenemos y que va a ser un año de transición. En ese marco, estamos muy contentos de poder tener estos tres temas y ver cómo pueden unirse cada uno de ellos y por otorgarles y agregar valor a la discusión que AmCham siempre ha liderado del sector privado en términos de cómo aportar también a esta reactivación y desarrollo que tenemos en el país. Con este contexto, quiero sin más dilación pasar a que iniciemos el panel. Creo que es lo más importante escuchar de viva voz de los expositores que nos acompañan, cómo están viendo cada uno de los tres sectores y qué podemos hacer también desde AmCham para aportar a esa reactivación. Y para ello quisiera pasar la palabra a Arturo Miranda, que es el chair del Comité de Bienes Raíces, para que presente el panel y pueda moderar el mismo. Que tengan todos muy buen día. Perfecto, excelente. Muchas gracias a mi colega Hugo Wood, que es el director del Comité de Salud. También adicionalmente a Carlos Conde, al director del Comité de Turismo, y por supuesto a Enrique Aguirre, el presidente de AmCham. Yo soy Arturo Miranda Castillo, soy abogado y financista y tengo 15 años de ser miembro de AmCham, que es la Cámara Binacional más grande de Panamá, fundada en el 79. Y en esta ocasión estamos en la segunda edición del AmCham Week. Ya hemos estado pues más de 2 años bajo esta modalidad virtual, que vemos que es muy positiva, hacia adelante para podernos agrupar, conversar temas que nos unen a todos. Y esta semana, el día de hoy, tenemos el tema de salud, turismo y bienes raíces, que es una perspectiva hacia un horizonte de reactivación y desarrollo. Y el primer panelista que tengo el honor de introducir es al doctor Pablo Enrique González, del Centro Nacional de Enlace de Panamá, Dirección General de Salud Pública. Él es médico y es el punto de contacto nacional para el Reglamento Sanitario Internacional, coordinador de salud internacional y los puntos de entrada al país del Departamento Nacional de Epidemiología, Dirección General de Salud Pública y del Ministerio de Salud de Panamá. Desde el principio de esta pandemia, él ha estado encargado de coordinar por parte del Ministerio de Salud actividades puntuales como la llegada de los estudiantes panameños procedentes de China, el cruce humanitario por el canal de Panamá de los buques MS Sandam y MS Rotterdam el 29 de marzo del 2020. Adicionalmente, también los vuelos humanitarios de repatriación de panameños y no panameños, y además de permanentemente realizar los análisis de gestión de riesgo de operaciones relacionadas a buques y aviones de rutas internacionales con casos COVID-19. Así que bueno, sin más, el primer panelista del día de hoy, al doctor Pablo Enrique González, puede proceder con la palabra. Sí, buenos días a todos. Especial agradecimiento a los organizadores por darme la deferencia de invitarme a este panel. También saludo muy especial a los panelistas que me acompañan también el día de hoy. Y bueno, y a todo el público que en el día de hoy se ha conectado a esta iniciativa de compartir, ¿no? de temas primordiales como salud, que estamos en la palestra todos los días con el tema de COVID. Entonces, sin más preámbulo, entonces iniciamos con la presentación. Me gustaría iniciar con la gráfica que es la curva epidémica de COVID-19 desde el primer caso que se diagnosticó en Panamá el 9 de marzo y en la cual refleja de forma macra lo que son las 4 olas que hemos vivido, que fue a principios de la pandemia, lo que fue básicamente en los meses de diciembre y enero entre 2021, que es la ola más fuerte que hemos tenido, y igualmente en agosto, en julio-agosto, que tuvimos otra ola y una cuarta que estamos viviendo en este momento, que ha iniciado a finales del mes de diciembre, ¿no? Entonces, importante ahí que tenemos también señalizado las medidas o intervenciones de salud pública que en su momento fueron implementadas. Durante ese proceso, en los puntos de entrada importante, se suspendieron lo que eran los vuelos no esenciales, también lo que era las operaciones de crucero, que es importante, que eso tuvo un gran impacto negativo en el rubro de turismo, y posteriormente se colaboró para que esos pasajeros que habían quedado varados durante el inicio de la pandemia fueran repatriados, y Panamá fue un eslabón importante para poder realizar eso. Igualmente fue el cruce logístico para el suministro de insumos en toda la región, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, como hub. Se convirtió también en un eslabón importante. Y posteriormente, con la reapertura del aeropuerto nuevamente,
también jugó un papel primordial, ¿no? Entonces, eso es importante. En la gráfica, como dato relevante, tenemos que en las últimas semanas teníamos una cantidad de casos nuevos que no excedía los 2.500 casos. Sin embargo, en la última semana o la primera semana epidemiológica del 2022, tenemos que la cantidad de casos nuevos en este momento cuadriplica y suma las 4 semanas anteriores. Tenemos un total de 21.545 casos nuevos en la última semana que acaba de pasar. La siguiente. Lo importante de resaltar también que es una de las variables que son de referencia para las intervenciones de salud pública, es la variable de hospitalización, en especial pacientes en UCI. Entonces vemos que en la gráfica histórica del número de casos de COVID confirmados hospitalizados en sala y UCI, vemos que coinciden con las tres horas previas que hemos tenido, y que hace un año precisamente teníamos ese ingreso de hospitalizaciones muy, muy alto. Sin embargo, en este inicio preliminar de esta cuarta ola, vemos que las salas de UCI y las salas en general, aunque ha habido un incremento, como bien lo conversamos previamente antes de iniciar esta conversación, no ha sido tan impactada, pero como la dinámica de la pandemia es tan variable, tenemos que, con estos datos preliminares, ser muy cautos y precavidos para tomar decisiones. La siguiente. Bien, actualmente los datos epidemiológicos que tenemos hasta el día de hoy, tenemos que a nivel global se han confirmado un total de 314.363.635 casos, de los cuales han fallecido lamentablemente 5.523.724, lo que corresponde a un porcentaje de letalidad del 2%. Desde que se hicieron las proyecciones al inicio del comienzo de la pandemia, esta letalidad no se ha reducido. Los expertos en su momento dijeron que se proyectaba 2%, y así se ha mantenido en los últimos 2 años. Para Panamá, por el contrario, ha tenido un total de casos confirmados a la fecha de 540.072 casos, de los cuales lamentablemente han fallecido un total de 7.486 panameños, lo que equivale a un porcentaje de letalidad de 1.4%. También es relevante mencionar que el día de ayer se rompió el récord con el número de casos reportados, que se reportaron 6.513 casos y un total de 7 defunciones. En la gráfica que vemos en la parte inferior, vemos que la gráfica está dividida por semanas epidemiológicas. Vemos el incremento de casos que ha habido en la región de toda América y también Europa. Que Europa tiene otros factores allá que conjugan y que probablemente ha sido, aparte de la circulación de las variantes de preocupación, como alfa, beta, gamma, delta y omicron, han incrementado el número de casos, pero también ha influido lo que es el factor de la estación climática que está allá, que está en pleno invierno. Entonces eso se conjuga, aparte de la flexibilización de las medidas de bioseguridad. Probablemente eso ha sido uno de los factores que ha conllevado al incremento de casos en Europa. Vamos a la siguiente. Esto también toma relevancia. Vemos que en el total de aislamiento domiciliario tenemos que 38.478 pacientes, casos activos, están ahora mismo cumpliendo un aislamiento. Importante que en los hoteles tenemos 509. Inicialmente, cuando se estableció la estrategia de los hoteles COVID, que están supervisados por el Ministerio de Salud, era para aquellas personas panameñas que no tenían las condiciones adecuadas en su domicilio para poder cumplir con el aislamiento. Y se optó por esta estrategia. Pero de las últimas semanas para acá, con el requisito de los países, en este caso Estados Unidos, Europa, la Unión Europea, solicitando pruebas de 24 horas, el pasajero tiene la necesidad de hacerse la prueba en el aeropuerto y está saliendo positivo. Entonces estos pasajeros no tienen una residencia fija en Panamá y hemos tenido que conducirlo entonces a los hoteles. Por ejemplo, el 70-80% actualmente de la ocupación de los hoteles COVID que supervisa el Ministerio de Salud son extranjeros. Entonces, el otro dato que también nos ilustra es el número de pacientes hospitalizados, que hasta la fecha son 454, y que tenemos un aumento relativo con las semanas anteriores de 200 hospitalizados al doble,
y las UCI paulatinamente están incrementando la ocupación de cama en UCI, que teníamos un promedio en las últimas 8 semanas de 20 a 30 casos por semana reportados. Sin embargo, vemos que ya vamos por 46. Vamos a la siguiente. Esto habla de las edades afectadas con el COVID en Panamá, donde vemos que los grupos etarios que más se contagian es el grupo productivo de 20 a 39 años. Sin embargo, vemos que a partir de los 40 años, los grupos etarios son afectados, sin embargo, tienen un alto índice de mortalidad, en este caso, debido probablemente a factores de morbilidad, pero vemos que la cifra de porcentaje mayor de defunciones en Panamá corresponde a edades entre 40 y 80 años. Los grupos menores de 20 años son afectados de igual forma, pero ellos generalmente les va bien con la infección de COVID, y aparte de los niños que pueden desarrollar un síndrome inflamatorio multisistémico que puede tener complicaciones fatales, solamente hemos tenido 2 defunciones. Pero vemos que el grupo que mayor se contagia es el grupo productivo de 20 a 39 años, ¿no? Y ahí tenemos que hacer énfasis en la educación y el autocuidado. La siguiente. Bueno, estas son las gráficas que ilustran el movimiento de pruebas de hisopado para COVID que se ha realizado desde el inicio de la pandemia. Vemos que en la última semana teníamos una positividad relativamente buena. Uno de los indicadores de la Organización Mundial de la Salud habla de que el porcentaje idóneo o bueno para tener control de la pandemia es menor de 5%. Sin embargo, vemos que en la última semana, en la semana 50, 51, 52, hemos tenido un incremento de 4.5, 6.3, 10.7, y en la semana pasada que tenemos un índice de positividad para el país del 19%. Vamos a la siguiente. Este es otro indicador que se utiliza como una variable de referencia para establecer las intervenciones de salud pública, y tenemos que el número reproductivo efectivo de COVID en Panamá está en este momento de 1.78. Recordemos que esto es uno de los indicadores que la OMS establece como variables para el control de la pandemia, y habla de que debe ser menor de 1. Siguiente. Esta es la tasa de incidencia de los casos activos de COVID-19 según la región. Vemos que para la República de Panamá la tasa de incidencia por 100.000 habitantes es de 600. Entonces vemos que hay un incremento importante en las regiones de Los Santos y Herrera, bueno, la región metropolitana que por concentrar la mayor población de personas siempre va a marcar también alto. Tenemos en menores tasas de incidencia a lo que es Panamá Oeste, Coclé, Veragua, pero vemos que si comparamos con valores anteriores, esto ha ido incrementando a partir del relajamiento de la medida y la coincidencia de las fiestas o de los días festivos. La siguiente. Esta gráfica es importante porque habla básicamente del número de ingresos de viajeros por el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Vemos que desde que se iniciaron nuevamente las operaciones el 12 de octubre del 2020, vemos que paulatinamente, con los requisitos de ingreso al país, que en ese momento era la realización de la prueba, vemos el número en la gráfica lineal amarilla del número de detectados al momento de ingresar al aeropuerto. En la semana 35, que promediando eso a mediados de septiembre, finales de agosto, se suspendió lo que era la solicitud de pruebas de hisopado si tenías un esquema completo de vacunación. Vemos que a partir de la semana 36 ha habido una disminución importante de las detecciones en el aeropuerto. Sin embargo, a los países, al pedir requisitos de pruebas de hisopado 24 horas antes de llegar al país de destino, vemos que a partir de finales de diciembre, en las últimas semanas de diciembre, tuvimos un incremento de detección de casos, pero estos casos no son los que están ingresando a Panamá, sino los que están saliendo. Entonces, ¿qué problema logístico tenemos? Que son personas que ya cumplieron su etapa turística en Panamá y tienen toda la intención de regresar a su país, pero al salir positivo, lamentablemente, no podemos pacientes positivos montarlo en un vuelo comercial a exponer a otras personas que están técnicamente sanas. Y también no podemos enviarlo a los países de destino, porque ya vemos qué sucede cuando se utiliza la información a favor, ¿no? Ahí vemos al presidente
Maduro, con todo respeto, que básicamente acusó a Panamá de que le estábamos mandando COVID a su país. Entonces, es importante eso. En la última semana que acaba de terminar, tuvimos en el aeropuerto un aumento importante de captaciones, prácticamente de 119 casos, de los cuales 8 de cada 10 son pasajeros de salida. Vamos a la siguiente. Este es el acumulado desde que se inició las operaciones en el aeropuerto. Paulatinamente vieron en las gráficas que el número de ingresos, a medida que se han flexibilizado los requisitos, han ido aumentando, pero nosotros hemos registrado que el total de pasajeros que han ingresado por la terminal ha sido 1.359.840 pasajeros, de los cuales se han detectado al principio entrando y ahora saliendo 2.089 casos. El laboratorio que realiza las pruebas de hisopado en el aeropuerto ha reportado un total de 236.286 pruebas, lo que equivale más o menos a un 20-30% de muestra del total de personas que ingresan, ¿no? Acuérdense que también Panamá validaba a aquellas personas que trajeran el resultado en la mano, y claro que se ha reducido la cantidad de tomas de muestra porque también se ha validado lo que es los esquemas de vacunación, que para Panamá reconoce tanto las vacunas que reconoce la FDA, la EMA, que el CDC, como también aquellas vacunas que no están reconocidas por OMS, que son las de origen ruso, la de origen chino, y la cubana, ¿no? La soberana. Vamos a la siguiente. Muy bien, nosotros hemos trabajado a partir de que las cifras en su momento fueron disminuyendo, y también la necesidad de poder reiniciar las operaciones económicas importantes. Nosotros hicimos un grupo multidisciplinario con la Autoridad de Turismo, la Autoridad del Canal de Panamá, la Autoridad Marítima, en la cual uno de los rubros más impactados y que ha afectado grandemente la industria del turismo es el paso de crucero y el atraque de crucero. Entonces trabajamos en este protocolo. Obviamente esta industria al principio de la pandemia, como se desconocía el manejo de la enfermedad, tuvo muchos problemas, muchos barcos varados en todo el mundo y con un importante número de defunciones. Pero ellos contrataron su grupo técnico, generaron los protocolos y fueron validados por los países. En este caso nos tocó revisar de diferentes líneas de crucero esta información y poder validarla con el protocolo que tenemos establecido para los buques de crucero en Panamá. Tengo que decirles que cuando tú haces un protocolo es porque tú esperas detectar casos. Entonces eso ha sido la tendencia en los cruceros. Han llegado con personas vacunadas, pero aún así al hacer los test salen positivos y se realizan las intervenciones de salud pública que el equipo médico del barco corresponda y que nosotros avalamos. Si nosotros tenemos alguna recomendación, se la damos. Es importante resaltar que nosotros no hemos detenido ninguna operación de crucero en Panamá, siempre y cuando nosotros podamos hacer el análisis de riesgo correspondiente y poder hacer las recomendaciones puntuales en estas embarcaciones. Hemos visto que en otras ciudades, por cruceros con menos casos, han suspendido la operación del crucero. Entonces nosotros con el equipo multidisciplinario evaluamos, hacemos el análisis de riesgo con el equipo técnico, los epidemiólogos, y le damos las recomendaciones a los barcos. Hasta ahora no tengo registrado que durante las operaciones de estos cruceros atracando a Colón 2000 o transitando el canal de Panamá han generado un problema de contagio a los colaboradores. Y eso es importante resaltarlo porque creemos en los protocolos. A ver la siguiente. Consideraciones a tomar, y que no lo quiero decir como una proyección, pero sí tenemos en Europa, a nivel global, que predomina ya Omicron, pero sin embargo Delta es una de las variantes que contagia y que genera hospitalizaciones y que produce más daños severos o mayor agresividad. Sin embargo, Omicron supone un menor riesgo individual de hospitalización y fallecimiento. Estos son datos preliminares que somos optimistas, pensamos que va a mantenerse de esa forma, pero como siempre les digo, la dinámica de la pandemia es variable, ¿no? En algunos países los casos caen en picado, o sea, vemos a Europa, tuvo sus 5 semanas de incremento de casos, pero ya está en bajada nuevamente. Las vacunas protegen frente a Omicron. Es importante que sigamos insistiendo en la población que se vacune,
El refuerzo es sumamente importante. Ya en estudios confirmados han demostrado que después de 6 meses se requiere una tercera dosis, que no evita que te contagies de COVID, pero evita dos cosas. Primero, que tú vayas al hospital, que tengas riesgo de complicaciones y de defunción. Y lo otro, que en los pacientes, se ha demostrado que en pacientes vacunados que se contagian con COVID son menos infectantes. ¿Por qué? Porque con el antecedente de inmunidad de la vacuna o que le haya dado previamente COVID, responde su organismo mucho más rápido y el periodo infectante se reduce. Así que es importante insistir en el tema de la vacuna. Las vacunas, esa es la justificación, que vacunas protegen frente al Omicron. Ahora mismo hay una gran variedad de fármacos que son eficaces contra la infección del SARS-CoV-2, que eso no lo teníamos al principio de la pandemia. Y eso de alguna manera influye en la recuperación de los pacientes que finalmente se tienen que hospitalizar. Y Omicron infecta menos al hacer los pulmonares, agravando la necesidad de suplir al paciente con lo que es ventilación mecánica o alguna complicación propia que genera la neumonía producida por SARS-CoV-2. Entonces, esos elementos importantes, vemos la situación, creemos nosotros que estamos en un punto de inflexión importante donde tenemos que ver la dinámica de la pandemia, cómo impacta Omicron y Delta, que son las que predominan en Panamá en esta semana. Estamos conscientes, y el Ministerio es el primero en reconocerlo, de que estas medidas de intervención de salud pública agresiva, lo que conduce a un impacto negativo en la economía. Así que es importante concientizar a la población, seguir insistiendo en el hecho de la vacunación, el tema del autocuidado, que entender que una tarjeta de vacunación, un QR con esquema completo, no indica que las medidas de bioseguridad deben disminuirse o eliminarse. Y lo otro, que somos creyentes de los protocolos. En la industria del turismo, yo creo que lo hemos demostrado, si mantenemos los protocolos, los cuidados, seguimos las pautas, el impacto de la pandemia y de las infecciones alrededor de la operación se puede hacer de manera segura. Aprovecho y para finalizar, el problema principal que estamos teniendo es que tenemos que hacer, me gustó el intro que hicieron mis compañeros, que es básicamente hacer una transición. Me parece que debemos evaluar el hecho de que el COVID en algún momento se va a hacer endémico. En este momento, si no están llegando los pacientes a hospital o requieren hospitalizaciones, que puedan cumplir su aislamiento, por ejemplo, los extranjeros, en un sitio cómodo, en un hotel, que no necesariamente tiene que ser supervisado por el Ministerio de Salud. Claro que debe estar notificado, pero en este caso, que el mismo pasajero o viajero costee su aislamiento, porque ahora mismo la sobrecarga que tenemos en los hoteles COVID básicamente es con servicios muy, muy básicos que brinda el Ministerio de Salud, y que la alimentación, el hospedaje en sí, el manejo del personal que es médico, ahí no hay personal de hostelería, básicamente hay una empresa contratada para lo que es la limpieza y desinfección, pero nosotros no somos expertos en el manejo de hoteles. Entonces es importante que hagamos esa transición, hagamos una mesa de diálogo, que se vean las propuestas para que los hoteles habiliten, con una iniciativa similar a la de República Dominicana, un ala para estos pacientes, a estos viajeros, que costeen su propio aislamiento y que estén en un área más cómoda con los servicios que estarían acostumbrados a recibir. Sin más preámbulos, dejo la palabra a nuestro anfitrión y bueno, estamos aquí para las preguntas. Un saludo y bueno, no bajemos la guardia, es lo más importante. Saludos. Adelante. Excelente. Muchas gracias al doctor Pablo Enrique González del Centro Nacional de Enlace de Panamá, de la Dirección General de Salud Pública del MINSA. Muy interesante lo presentado. Estamos muy agradecidos por su tiempo. Obviamente comprendemos que estamos todos muy ocupados, así que agradecemos de parte de AmCham que nos haya podido brindar esta pequeña conferencia y que nos haya podido actualizar y dar un pantallazo pues, de lo que ha sido los últimos 2 años y sobre todo sobre la realidad actual de cómo estamos en estos momentos para que todos podamos tomar mejores decisiones.
Le comento a la audiencia que las preguntas que tengan se van a estar manejando al final, cuando acabemos con los 3 panelistas. Así que tomen sus notas y en breve atenderemos a todas sus consultas. Nuevamente, muchas gracias al doctor Pablo Enrique González. Nuestro siguiente panelista es Ernesto Tito Urillac, como lo conocemos. Él es el presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá y ha ocupado varios cargos en el sector público y privado como viceministro de Turismo de Panamá y asesor general de la Autoridad de Turismo, donde fue el creador, junto a la empresa privada, de la oficina de DMO para posicionar a Panamá en segmentos de reuniones internacionales. Adicionalmente, cuenta con una amplia experiencia y vastos contactos en la industria, tanto en la función pública como en la actividad privada. Ha sido también presidente de la Asociación Panameña de Operadores de Turismo, APOTUR, director de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá, así como del Buró de Convenciones y Visitantes de Panamá. Urillac se ha desempeñado también como asesor de proyectos hoteleros en Panamá y en la región, específicamente en la organización de los departamentos de ventas y mercadeo. En el sector privado, funge como el CEO de viajes AQ USA y AQ Incentives. Tiene estudios en administración de empresas de Texas Christian University y es graduado del programa de desarrollo gerencial de ADEN Escuela de Negocios. Así que sin más, es un orgullo para nosotros contar con Tito Urillac, el presidente de la Cámara de Turismo de Panamá, para que nos comparta sus ideas y su exposición sobre el tema actual de turismo en la República de Panamá. Buenos días, muchas gracias Arturo, muchas gracias a todos y a AmCham por la introducción, y para mí es un placer estar aquí esta mañana nuevamente, un año más, en este gran foro de AmCham, hablando un poco de las perspectivas del turismo y de esta industria que es tan importante para el país, para la recuperación económica y para la generación de empleos, de miles de empleos que dependen, dicho sea de paso, de esta industria tan importante, ¿no? Quiero comenzar diciendo de que me parece muy interesante la perspectiva donde el doctor Pablo hablaba, entendiendo de que Panamá está en una ola, pero gracias a Dios y gracias a la gestión del gobierno nacional en temas que tienen que ver con la vacunación, y también, sobre todo, las vacunas, y que la población ha podido acceder a estas vacunas, tenemos una incidencia en las hospitalizaciones muy bajas. Ojalá se pueda mantener de esa forma. También, por supuesto, por el lado de los protocolos de bioseguridad, el panameño ha venido cuidándose y ha podido ir reactivando la economía a través, inclusive con el COVID ahora y con otra ola, pero entendiendo que estamos viviendo en una situación que, dicho sea de paso, ojalá ya para este año 2022 la veamos en el espejo retrovisor, ¿no? Hablando un poco de turismo y las perspectivas de la industria, quiero comenzar diciendo de que la industria fue una de las más golpeadas, por supuesto, durante la pandemia, durante estos 2 años de pandemia, entendiendo de que las primeras restricciones que se dieron afectaron muy fuerte a esta industria. El año 2020, sobre todo, fue un año muy complicado para la industria, un año donde una industria que representaba alrededor del 11% del Producto Interno Bruto se redujo por abajo del 4 o 3%. O sea, estamos hablando de que el ingreso de turismo, el ingreso de divisas internacionales andaba rondando alrededor de $4.500 millones y se redujo prácticamente en un 70%. También, de esa misma forma, se afectó de una manera importante, obviamente, el empleo, y durante el año 2020 y 2021 tuvimos unos momentos de empezar una reactivación que fueron obviamente golpeados nuevamente por restricciones que se tuvieron que dar por las olas y la incidencia de la pandemia. Desde el año pasado, específicamente desde octubre del 2021, Panamá empezó a ver
signos de recuperación en el sector. Y eso creo que es lo importante que quiero resaltar aquí. Empezamos a ver números todavía no tan cercanos al 2019, pero una recuperación proyectada, que todavía tenemos proyectada a un crecimiento muy parecido al 2019 para el año 2023 o finales del 2022. Todo va a depender, obviamente, de cómo siga la pandemia y cómo sigan estas restricciones. Cuando hablamos del turismo y cuando hablamos de la pandemia, realmente el sector turismo no ha dejado y los viajeros no han dejado de visitar a países. Más bien, el problema número uno que tiene un visitante son las restricciones que tiene cada uno de estos países, obviamente por el miedo de que tengan que tener algún tema de cuarentenas o algún otro tema que pueda ser afectada durante su viaje. En número de pasajeros, Panamá en estos momentos estaba proyectando un crecimiento, como dije, considerable, estaba moviéndose a números más positivos, proyectando que en el año 2021 tuvimos alrededor tuvimos al 60% de lo que estábamos, cerramos al 60% de lo que estábamos en el año 2019, o sea, recuperamos prácticamente el 60% del mercado. Y el año 2022 estamos proyectando poder recuperar alrededor del 70% del mercado. Para corregir, dije el 60% el año pasado, mejor dicho, el 2021, se recuperó alrededor del 50% del mercado. Entonces, creo que es importante, primero, ver que independientemente de la pandemia, la industria se proyecta con un crecimiento interesante en los próximos 2-3 años. Vamos a recuperar y Panamá no va a ser la excepción. Yo pensaría que Panamá puede recuperar los números positivos que ha tenido a través de los últimos años a raíz, como dije, del final del 2022-2023. Para que tengan una idea y ponerlos en perspectiva, el país desde el año 1999 hasta el año 2015 crecía en números absolutos de pasajeros entre 8 y 12%. Era un crecimiento sostenido que tuvo Panamá en los últimos años. Después del 2015 fue el último año de crecimiento y ahí tuvo un decrecimiento debido en gran parte a algunos factores obviamente externos que tienen que ver con devaluaciones y países, pero también por una falta de comunicación y posicionamiento de marca. Y creo que esto hemos trabajado mucho en estos 2 años para trabajar ya gracias a Dios, una marca país, una marca turística que hemos podido lanzar junto a Prontur y la Autoridad de Turismo que se llama Vive por Más. Y el sector privado está trabajando en conjunto con la Autoridad de Turismo y la Oficina de Promoción Turística ya en un plan maestro que se definió en el año 2019, que fue consensuado por todos y que esto va a dar, como dije anteriormente, a poder tener un crecimiento sostenible y poder tener un turismo ya que se convierta nuevamente en una industria, una de las principales industrias del país. Para hablarles un poco de la perspectiva, Panamá tiene muchas razones por las cuales puede y se va a seguir desarrollando como un gran destino. Panamá es un país con una excelente conectividad. Tenemos que reforzar aquí el destino final Panamá, pero estamos trabajando en ello. Tenemos una gran infraestructura, entendiendo que el año pasado entraron a trabajar el nuevo centro de convenciones del PCC, Panama Convention Center, y el nuevo puerto de crucero. Eso nos está dando a nosotros una proyección muy importante para los próximos años de número de pasajeros, sobre todo no solamente de excursionistas que vienen a través del crucero, sino también de posicionamiento a través del segmento MICE, el segmento de reuniones, que es un segmento muy importante para Panamá y donde tenemos que ponerle mucha atención. Yo agregaría a esto de que tenemos que mirar, por ejemplo, el Centro de Convenciones Atlapa como una oportunidad de poder reactivarlo, porque eso nos va a dar a nosotros el crecimiento necesario para poder nuevamente
traer a todo este tipo de reuniones, congresos, convenciones, que Panamá ha sido uno de los países con mayor número de estos a nivel histórico. Dicho sea de paso, en el 2013 Panamá fue el tercer país del continente con más eventos realizados en el país. Entonces eso es importante y creo que tenemos que trabajar. El producto Panamá se ha venido trabajando, se ha podido crecer, se ha podido desarrollar más productos en el interior del país y en la ciudad. Tenemos que trabajar en áreas que son importantes para también poder adicionar más estadía promedio en el país. No solamente el número de pasajeros y gasto turístico, sino también extender esa estadía. ¿Cómo extendemos la estadía? A través de productos puntuales, como por ejemplo, como les mencionaba, en el interior del país, pero productos que están también cerca de la ciudad de Panamá, que dicho sea de paso es el hub de pasajeros y donde mayor cantidad de pasajeros vienen. La isla de Taboga, por ejemplo, para convertirla en un área muy interesante para el producto turístico, es la playa más cercana donde locales y extranjeros pueden y es una isla rica en historia y rica en diversidad y en belleza. Gamboa, el área del canal de Panamá, todos los atractivos del canal, el área de las playas del Caribe colonense, y por supuesto lugares y polos de desarrollo como el Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, la Riviera del Pacífico, que dicho sea de paso se está reactivando nuevamente el aeropuerto, que es importante para la conectividad de todo el país con la reactivación de los aeropuertos de Chiriquí y el aeropuerto de Howard. Hay proyectos ya que estamos trabajando junto a la Autoridad de Turismo, el Fondo de Promoción y otras entidades, el Gabinete Turístico, buscando realmente esa conectividad a través de todo el país. Así que yo te diría que sí, son tiempos difíciles, pero estamos viendo ya una proyección de crecimiento y que vemos que el turismo va a despegar. Hemos estado viendo los números y sabemos que a partir de este año, del 2021, va a ser el despegue del turismo para que en 2023 y 2024 Panamá se vaya posicionando y vaya a crecer nuevamente a niveles del 8 al 12% en números absolutos de pasajeros. En el tema de promoción, nos seguimos enfocando en los destinos prioritarios que son importantes para Panamá, seguir comunicando lo que está haciendo el país a nivel de campaña turística, como dije yo, la marca turística que se llama Panamá Vive por Más y otras acciones de activaciones que se están dando, mejorar la conectividad y sobre todo el destino final Panamá, trayendo nuevas rutas. Una de las buenas noticias es, por ejemplo, Delta va a traer unos 4 vuelos adicionales de diferentes lugares, los diferentes gateways en los Estados Unidos, y eso nos va a ayudar a seguir trabajando el mercado norteamericano. Asimismo, otras aerolíneas en la región están poniendo la atención a Panamá. Sobre la generación de empleos, yo te diría que ahora mismo hemos podido reactivar el 75% de la fuerza laboral. Todavía falta un 25% de la fuerza laboral que no se ha podido reactivar, pero soy positivo de que, como dije anteriormente, si este año sigue con la perspectiva que teníamos para este año 2022, podamos trabajar y poder ir poco a poco recuperando los 100.000 empleos que generaba el turismo y creando nuevos empleos del 2022 al 2023 en adelante. El turismo es un sector que hay que ponerle mucha atención. Yo hago un llamado al gobierno nacional que lo vea como una gran oportunidad, como la oportunidad de poder desarrollarnos a nivel de país, a nivel de servicios. La cadena de valor turística es enorme y apoya y se apoya en transporte, en el agro, en los restaurantes, en lavanderías, en turoperadores, en pequeños empresarios, en fin, es muy grande. Entonces, veamos el turismo como esa gran oportunidad. Entendemos que estamos en una pandemia, pero tenemos que buscar la forma de poder mantener ese balance, de poder seguir trabajando el turismo, trabajando la economía y obviamente haciendo que todo lo posible en nuestra responsabilidad para que la pandemia ya pase a segundo plano y podamos enfocarnos y trabajar en lo importante que tiene este país y lo que tiene el turismo. Panamá es un país
muy rico, muy diverso, como todos conocemos, tiene todas las oportunidades de poder desarrollarse. Creo que lo más importante es la voluntad que tengamos como nación y sobre todo de podernos todos poner de acuerdo y ver el turismo, como dije anteriormente, como la gran oportunidad. Todos los panameños debemos ser embajadores de este sector, debemos entender la importancia del sector tiene para todos nosotros, para la economía, como dije anteriormente, para la generación de empleos. Si hablamos de que el turismo representaba el 11% del Producto Interno Bruto, imagínate la importancia en el PIB del sector. Pero más allá de eso, no solamente es el crecimiento del Producto Interno Bruto, sino también el crecimiento de los empleos que puede desarrollar este sector. Entonces, creo que coincido con el doctor Pablo González en decir que podemos trabajar muy bien y seguir trabajando la salud y la economía. Considero que estamos en una muchísima mejor posición que lo que estábamos hace un año o hace 2 años. Sabemos que ha venido un incremento de casos, lo vemos, pero asimismo estamos viendo también que la incidencia en los hospitales, que es lo más importante, la carga hospitalaria se ha mantenido baja y así es como la debemos mantener. Para cerrar y concluir, yo quiero mandar un mensaje positivo en el futuro. Creo que es importante que veamos las oportunidades de inversión en este sector. Considero que hay sectores importantes dentro del país que tienen una oportunidad de crecimiento alrededor de las playas. Yo, como dije anteriormente, el Caribe de Colón tiene una oportunidad muy grande, el Caribe de Panamá, cercano a la ciudad, también una oportunidad muy grande en las playas del Pacífico, el hub de todo el tema Azuero. Estamos viendo un Chiriquí que cada día más crece, un polo de desarrollos muy puntuales, y creo que estamos yendo hacia la dirección correcta. Este año hemos podido trabajar muchos eventos que son importantísimos para desarrollar el turismo. Uno de ellos, en febrero, se va a desarrollar el congreso del ATTA, Adventure Travel Tourism Association, que es la asociación de turismo de aventura más grande del mundo y que va a tener su sede aquí en Panamá en el mes de mediados de febrero. Eso nos va a dar a nosotros nuevamente a ponernos en la palestra pública. Panamá siempre se caracterizó porque aquí es donde se sucedían los grandes eventos y sucedían las grandes cosas, y nuevamente estamos trabajando sobre esa dirección con eventos, congresos, convenciones, y eso es donde tenemos que seguir desarrollando, porque a través de que podamos desarrollar el segmento de congresos y convenciones, se van a desarrollar otros segmentos como el segmento de aventuras, el segmento de ecoturismo, observación de aves, pesca y otras actividades que tienen que ver con el turismo. Así que realmente mi mensaje definitivo ya es un mensaje de esperanza, un mensaje de ver una perspectiva de mayor crecimiento. Obviamente ha sido un sector muy golpeado. Todavía la mayoría de las empresas están apenas tratando de ver cómo salen de la crisis, pero como dije anteriormente, vemos ya una luz de esperanza pensando y viendo que las perspectivas de crecimiento son positivas, y los dejo yo con ese pensamiento, y que todos seamos embajadores de nuestro país y embajadores de esta gran industria que es el sector turismo en Panamá. Vale, en verdad que excelente, Tito. Te aplaudo enormemente por tu actitud, tu dinamismo. La verdad que tus cifras son muy alentadoras y la verdad que me puse a pensar que es cierto. O sea, Panamá tiene un turismo interno bonito. Hay que pues, apoyar el talento nacional. El turismo doméstico es muy importante. Has mencionado varias que tienen mucho auge o que tienen mucho potencial, desde Bocas del Toro, Chiriquí, Azuero, las playas de Colón, del Caribe y también del Pacífico. O sea, hemos visto que Panamá tiene mucha resiliencia. Se ha visto estos últimos 2 años. La verdad que ha sido increíble lo que ha pasado en ciertas áreas de playa, y pienso que el panameño está más dispuesto a turistear, en buen panameño, de manera interna. También eso nos tiene muy, muy contentos y alegres, y también que se retomen los temas de los eventos. La verdad que Panamá tuvo un auge muy importante y espero que lo siga teniendo, y tiene la infra. O sea, Panamá tiene los hoteles, tiene los salones, tiene los centros de convenciones, la expansión de Tocumen, todas estas cosas. La verdad que
más que Panamá es el hub de las Américas, pero lo que queremos es que atraer a los turistas que se queden más tiempo en Panamá, que decidan regresar a Panamá y que gasten un poco más en el país y conozcan todas las bondades que tiene Panamá para nosotros. Así que pues construyendo en la ponencia primera del doctor Pablo González, la verdad que sí vemos que hay un poco más de casos, hay un poco de repunte, pero es más como el common cold o el common flu. Así que para nosotros es mejor pensar de que, bueno, ahora nos pega un poco menos, todo está muy bajo control y la verdad que lo más importante es que la economía siga reactivada de manera general, con apertura económica y apertura social, pero con que se sigan los protocolos, como muy bien decía el doctor Pablo González. Es lo más importante y que sigamos con este tema de awareness y que haya mucha conciencia en todos nosotros que estamos en Panamá, panameños y residentes en Panamá. Así que nuevamente, pues gracias Tito por tu exposición. A mí me gusta mucho la parte conversatoria porque así uno pone mucho más atención en lo que nos están comunicando y ha sido muy importante que ambos expositores nos han comunicado de manera fehaciente sus puntos de vista y cómo ven estos temas. Ahora, así que muchas gracias Tito nuevamente y gracias a toda la audiencia por estar presentes. Aquí vemos un par de preguntas y las estamos manejando para la parte final. Ahora me toca el orgullo de presentar a Fernando Duque, que es el director general de Ideal Living Corp, que es el desarrollador de lo que todos conocemos como Santa María Golf and Country Club, que es parte del Grupo Verde Azul, que son miembros de nuestra Cámara Americana de Comercio e Industria de Panamá. Fernando, desde el año 94 hasta abril de 2017, ocupó el cargo de presidente ejecutivo del desarrollo turístico de Buenaventura, donde obtuvo amplia experiencia en desarrollos inmobiliarios y hotelerías de este gran proyecto. Actualmente forma parte de la Junta Directiva de Bristol Hospitality Group y es miembro de las Juntas Directivas de Desarrollo Residencial de Calidad S.A. y Ideal Living Corp. Adicionalmente, desde mayo del 2017, forma parte de la Junta Directiva de Mercantile Bank Panamá S.A. En junio de 2017, fue designado miembro de la Junta Directiva del Fondo de Promoción Turística de Panamá, PROMTUR. Y adicionalmente es miembro del President's Advisory Council de INCAE y desde mayo del 2018 es miembro de la University of Miami Latin American and Caribbean Advisory Board. Así que sin más, estamos muy contentos que tenemos con nosotros a Fernando Duque, que es básicamente el CEO de Santa María, lo fue de Buenaventura, gran experiencia en el mercado inmobiliario, todos lo conocemos, y también en la parte turística, y espero que nos pueda dar pues, su pantallazo de cómo le ha ido en estos últimos 2 años, de qué ha pasado con el mercado inmobiliario y de la construcción, y que nos comparta a toda la audiencia. Sin más, bienvenido Fernando Duque. Muchas gracias Arturo, gracias por la introducción y bueno, y gracias a todos los que están en este panel en el día de hoy. Mi experiencia ha sido principalmente en el aspecto inmobiliario. Ciertamente, pues gran parte de mi tiempo lo dedico al área de turismo, inicialmente por la parte de los hoteles que tengo y hoy día, pues como vieron, en la parte del Fondo de Promoción Turística, que ha sido un proyecto muy interesante para el país. Creo que hemos hecho un excelente trabajo creando una plataforma para promover y mercadear el país en un nivel ya estratégico, con decisiones sopesadas, estudiadas, cosa que es algo muy nuevo para el país, ¿no? Y nuevamente, este tema del turismo está muy interrelacionado en ciertos aspectos con el tema de bienes raíces, porque ambos son industrias que se dedican a la gente. Tanto la parte pues, de turismo, que tiene que ver con la parte de leisure, la parte de bienes raíces, que es lo que yo desarrollo, que es principalmente el aspecto residencial, tiene que ver donde la gente vive y cómo la gente socializa. Y la experiencia que he tenido comienza con Buenaventura. Buenaventura fue un proyecto muy diferente en su momento. Tengo que admitir que en realidad fue un proyecto que diseñamos y construimos para un mercado extranjero en aquel entonces, que era hacia el año 2001, donde se veía en Panamá, o se esperaba en el mercado en Panamá que viniesen muchos baby boomers en aquel entonces, y eso fue lo que guió mucho de las características que introdujimos en el proyecto, siendo una de ellas pues, el primer proyecto en colocar infraestructura soterrada fuera de la ciudad de Panamá. El primero fue Costa del Este, como por 1 año, y nosotros seguimos entonces en Buenaventura, obviamente para un mercado que era mucho más exigente que lo que era el mercado de Panamá,
de aquel entonces, en el año 1999, que fue cuando comenzó la construcción. Así que esos elementos diferenciadores fueron lo que a su vez pues lograron afincarnos como un destino, como una comunidad con elementos característicos muy específicos. Los baby boomers nunca llegaron a Buenaventura, por lo menos. Ese baby boomer que venía a Panamá estaba buscando oportunidades mucho más económicas, y nosotros habíamos diseñado un proyecto pensando en el baby boomer de clase media norteamericano. Sin embargo, pues eso lo que hizo fue crear un desarrollo donde el mercado local vio que podía hacerse una comunidad con elementos, no solamente la comunidad, sino también los desarrollos inmobiliarios que hicimos en ella, con aquellos elementos diferenciadores que no solamente eran pues atractivos, sino también garantizaban la inversión que estaban haciendo en una casa de playa. Quiero traer pues, un poquito hacia este momento hoy día, donde estoy en Santa María, que es un proyecto que sigue mucho de lo de Buenaventura, pero acá en el área metropolitana. Santa María, si uno lo despedaza y lo analiza, puedes ver que tiene muchos de esos elementos que Buenaventura hizo inicialmente, como cancha de golf, como hotel. Tiene un ordenamiento jurídico bajo un reglamento de propiedad horizontal. Bueno, quiero decir que Santa María, en conversación con el Ministerio de Vivienda en aquel entonces, logramos que se hiciese lo que hoy día existe como el pH originario, ¿no? Que es básicamente el pH que regula todos los demás pH que se van desarrollando dentro de una comunidad. Eso no existía en su momento, y obviamente viendo que Santa María, a diferencia de Buenaventura, iba a ser desarrollado por múltiples actores, había que poner eso para poder que esto funcionase, porque sí había muchos gastos compartidos que tenían la comunidad que aportar en su día forma y ordenamiento en la forma como se conduce pues, esta comunidad. Entonces, eso fue un gran logro que se hizo. Pasó el tiempo, nuevamente todos hemos visto el boom que hubo en Panamá, que su pico pues, fue hacia el año 2014, 2015, y ahí comienza entonces a declinar. Yo pudiera comenzar a hablar de lo que he aprendido estos últimos años, pero yo creo que es importante irnos un poco hacia atrás, porque en la industria del desarrollo, la construcción, nuestros problemas no comienzan con la pandemia. Ya veníamos de una industria bastante golpeada. Hubo una especulación nuevamente de que este crecimiento que el país tenía durante pues, la administración de Ricardo Martinelli se iba a mantener en el tiempo, cosa que no ocurrió. Terminando las grandes obras del país, con ello pues hubo también una contracción del crecimiento, y nuevamente pues con eso dicho, también hubo una contracción en la tasa de absorción de todo lo que se había construido. Los panameños, como somos siempre pues de una naturaleza pujante, nos arrojamos todos a construir con pocos análisis o estudios verdaderamente de quién iba a ser el mercado que iba a comprar todos esos metros cuadrados que se construyeron. Y ahí vino la construcción de retail en exceso, la construcción de oficinas en exceso, la construcción de residencias en exceso, la construcción de hoteles en exceso. Y todo esto nuevamente fue lo que nos llevó a, llámese al momento, llámese hace ya 7, 8 años, donde verdaderamente pues, se contrajo. Para todos los que estamos en la industria sabemos que fueron años difíciles, y sobre ello pues quiero hablar un poquito más adelante sobre las cosas que hemos aprendido nosotros como grupo y que vamos a compartir. Entonces, bueno, de alguna manera los proyectos que teníamos nosotros, el grupo nuevamente, y quiero hablar nuevamente que Verde Azul es accionista de Santa María. Santa María no es parte del grupo Verde Azul, es una confusión que hay bastante, es común en la calle. Pero compartimos accionistas, compartimos visión, compartimos elementos en nuestro diseño y en el desarrollo que como lo llevamos llevando a cabo. Y en ese sentido, ambos proyectos separados, porque uno es de mercado de fin de semana, de casa de fin de semana, y el otro de casa de inmobiliario primario, ambos en el segmento alto
de desarrollo, pasaron por momentos difíciles en donde los proyectos de alto nivel que se han desarrollado. Y nuevamente, dentro de Santa María hubo proyectos construidos por developers que no son de Santa María. Santa María solamente vendió el terreno donde se construyeron, donde se han construido la mayoría de los desarrollos que hay hoy día en Santa María. Ciertamente, Idea Living desarrolla proyectos, desarrolla terrenos, comunidades, y es un segmento más diferenciado en cuanto a que no son desarrollos de alta densidad como los hay pues, dentro de la comunidad. Entonces llega el tema nuevamente hacia allá el año, estamos hablando de 2018, 2017, donde estaba un poquito, o sea, bastante turbio lo que era la absorción de mercado o las perspectivas para todos los developers. Todos teníamos una deuda, todos teníamos compromisos, todos estábamos en ese momento tratando de salvar pues o más que salvar, pues curar nuestra estructura, nuestras finanzas, y en eso cae la pandemia. Entonces, la pandemia, y voy a hablar de la experiencia en este sentido, de lo que ha sido en los proyectos que tengo injerencia. La pandemia fue verdaderamente algo, por supuesto, inesperado, algo que todos vimos con extrema preocupación. No sabíamos verdaderamente hacia dónde iba a ir el país. Acuérdense, 6 meses encerrados. Nosotros arrancamos de vuelta a operaciones hacia el mes de octubre del año pasado, a terminar por la construcción de las viviendas que íbamos llevando a cabo, pero verdaderamente con un horizonte hacia el futuro verdaderamente completamente nublado. No sabía qué nos íbamos a deparar. Creo que afortunadamente el país comenzó pues vertiginosamente una recuperación. Se vio pues básicamente el crecimiento económico que tuvo el Panamá el año pasado. Nuevamente no hemos llegado todavía a los niveles de 2019, pero ese crecimiento genera actividad, y sobre todo en la actividad que nosotros llevamos a cabo. Vimos como 2 proyectos, Buenaventura y Santa María, han tenido un nivel de ventas importante. Han podido, y nuevamente, y dentro de Buenaventura, que es vivienda de segunda, de vacacional, el año 2020 fue un año verdaderamente determinante. Y quiero hablar sobre eso porque yo creo que el tema hacia futuro es qué factores hacen que mi desarrollo, mi proyecto pueda destacar contra pues, la competencia. Lo que vimos básicamente en los elementos de pandemia que la gente más le asustó fue el tema de seguridad. La seguridad, la gente inmediatamente vio que o sea, había toda clase de rumores en la calle. Acuérdense, hacia mayo del año 2020, los rumores de que el tema de la gente pues, que no estaba recibiendo salario pues, iba a crear en algún momento dado pues, algún movimiento civil que fuese pues, en reacción a que la gente no tenía con qué comer. Entonces, todo este tipo de pensamiento que había, de alguna manera, lo que hizo fue que las personas vieran como opción lugares que tenían una comunidad con seguridad, cerrados, que de alguna manera pues, tuvieran ese elemento de seguridad que se estaba buscando en aquel momento. Adicional a ello, el hecho de que el mercado ya estaba buscando proyectos o viviendas de menor tamaño. Buenaventura en ese momento se encontraba en un momento de desarrollar un proyecto para gente más joven, y era un proyecto alrededor de la Marina, que era apartamentos pues, más pequeños. Ese fue el producto perfecto verdaderamente para el momento de la pandemia, porque no ocurría una inversión alta, como típicamente había sido las viviendas que ahí se desarrollaban, y eso fue pues verdaderamente un éxito para ese desarrollo, en que el proyecto que agarró anticipadamente lo que la gente hoy día está buscando, que son viviendas de menor costo. Los días de los apartamentos y de 600, 500 metros
eso se acabó. Eso yo no creo que vaya a regresar en una buena cantidad de años. La gente hoy día, el estilo de vida que estamos viendo creo que también ha sido producto de esta pandemia. Hemos entendido de que podemos vivir cómodamente en espacios mucho más reducidos, simplemente, nuevamente, pero manteniendo la calidad del espacio. Santa María en la pandemia tuvo un efecto similar. Santa María veníamos básicamente vendiendo los proyectos que teníamos en ese momento, que son los que desarrollamos nosotros, que son viviendas como proyecto de Grove, que son casas de entre 750.000 a 950.000, y esos son dúplex de 400 metros. Ese proyecto se vendió a un ritmo aceleradísimo. Igualmente, el proyecto que estamos arrancando, The Woods, que era un proyecto de menor tamaño, en una comunidad también igual parecida a The Grove, que donde tienes pues, tu área social, tu área de integración de la comunidad, también comenzó a venderse muy bien. El proyecto todavía está comenzando a arrancar la construcción. Pero lo que quiero derivar con esto es que estos factores diferenciadores que ofrecen ambas comunidades, de seguridad, y una seguridad exhaustiva, donde tienes control de entrada, donde tienes unidades que patrullan, donde tienes de alguna manera un cerco perimetral que da una sensación adicional, porque todos sabemos de que la seguridad en la ciudad de Panamá, yo vivo en la ciudad de Panamá, y el tema de la inseguridad es algo que todos vivimos, y de alguna manera que nuestra familia esté segura cuando nosotros estamos en nuestra oficina o de viaje, en nuestra casa, pues es algo que realmente nada te lo compensa. Y entonces Santa María sí pudo proyectar en ese mercado esas características que fueron un factor determinante. Adicional a eso, las amenidades que tiene Santa María. Santa María sigue a Costa del Este, y Costa del Este fue el primer proyecto o la primera comunidad que se desarrolla con elementos de work, play, live and learn, ¿no? Ahí tienes escuelas, tienes lugar de entretenimiento, tienes lugar nuevamente de donde vives y donde trabajas. Santa María viene después. Santa María introduce un elemento adicional. Nuevamente, en la cercanía de Santa María con Costa del Este y la conexión que se hizo, la parte, por ejemplo, de Learn estaba pues en Costa del Este. Pero introdujimos el aspecto adicional de seguridad. Y esa seguridad no solamente es de un robo, es seguridad nuevamente de que tus hijos, cuando vayan cruzando la calle en bicicleta, pues no los atropelle un carro a alta velocidad. Entonces, todo ese tipo de factores que se crean en esta comunidad fueron los que ayudaron a diferenciarnos y a posicionarnos. Y por un lado, nosotros teníamos también un producto que era diferente, que eran las viviendas que estamos desarrollando, pero la experiencia de aquellos que tienen apartamentos en Santa María fue que también vendieron su inventario. Había muchísimos edificios de diferentes promotores en diferentes precios por tamaños, y en la gran mayoría salieron de sus inventarios. Entonces, si bien había una crisis inmobiliaria andando, los compradores gravitaron hacia dos comunidades donde sentían que el valor de su inversión, su seguridad y las amenidades que disfrutaban, de alguna manera garantizaban ese bienestar tanto económico, porque tu inversión se mantiene, como de seguridad, y también de la parte social, el aspecto social. El aspecto social es un aspecto que no podemos, aunque sea pandemia, menospreciar, porque es el aspecto social lo que complica todo el control de la pandemia en primer lugar. Ese deseo, vimos antes a Ernesto Orillac hablando de los países que siguen abiertos, la gente que quiere viajar, que quiere moverse. Eso es parte de la naturaleza humana. Entonces, es importante reconocer ese deseo de la gente de cómo conviven, cómo viven, cómo tienen experiencias, y en el caso inmobiliario, introducirlas en los proyectos que vamos desarrollando. Les he hablado de dos comunidades, pero nuevamente la mayoría de los que están en la audiencia, que están en la industria, lo que pueden hablar es nuevamente de lo que es un proyecto, ya sea de urbanización o de un edificio de apartamentos. Yo creo que la experiencia, al final del día, lo que les puedo dar a ustedes, el take home value, es que
es el factor diferenciador lo que hace la diferencia siempre. En un edificio que aunque esté en un lugar en la ciudad de Panamá, aquellos elementos que uno le ponga, uno tiene que hacer su tarea, tiene que hacer sus estudios, tiene que conocer su mercado, su cliente, quién es el comprador y hacer ese proyecto para ese mercado. Mucho pasa de que los developers nos tiramos a la calle y comenzamos a hacer un proyecto y tratamos de imitar lo que funcionó bien para un proyecto y lo tratamos de, como dice nuevamente, reempujarlo en otro mercado y muchas veces nos sale mal. Es importante que cada proyecto tenga las amenities, tenga las características correctas para el mercado que estamos haciendo. Con eso dicho, las amenities deben ser amenities de calidad, no pueden ser simplemente decir que tenemos un gimnasio y ponemos una caminadora y un par de mancuernas y decimos que eso es un gimnasio. Hay que pensarlo bien, pero también hay que pensar de que no podemos poner aquellas amenidades que vayan a generar un costo de mantenimiento demasiado alto o más de lo que la gente quiere pagar. En un lugar como Santa María, normalmente suena como un pitch, pero al principio el disclaimer es que estoy hablando de mi experiencia. Ya tenemos movimientos de edificios que no están haciendo amenities porque existe un country club donde básicamente pueden vender la membresía y pueden hacerlo. Entonces, de alguna manera, no le estás cargando a tus propietarios ese costo de tener todas estas amenidades, pero le estás dando la oportunidad de poder entrar a un lugar donde las amenidades pues, son de primer orden. Y ahí es donde está el sweet spot, entender qué podemos ofrecer que nos diferencie, pero que no vaya en contra de la competitividad de nuestro proyecto. Yo creo que al final pues, del día, las lecciones que todos hemos aprendido hacia adelante fue que ese descuido que muchos en la industria tuvimos en cuanto a el apetito de riesgo que asumimos, se cortó la comunicación. No, se escucha perfecto. Sigue. Fernando. Fernando, ya, ahora sí, ¿vale? Ok. ¿Estoy de vuelta? Sí. Ok. Bueno, decía que ese apetito de riesgo que todos asumimos hacia el año 2014, 15, 16, donde verdaderamente era construir y vender, había verdaderamente el mercado, pues nos lo arrebataba de las manos, eso se acabó. Entonces, con eso dicho, aquellos proyectos que tuvieron una mejor estructura financiera, mejor capitalizados, con un mayor índice de preventas, son los proyectos que mejor les fue, o los propietarios de proyectos, los accionistas de proyectos que mejor les fue. En el momento en que la tasa de absorción pues, estaba en sus niveles más bajos, muchos developers tuvieron que vender, y nos incluimos ahí en eso, a precios mucho menores de lo que habíamos hecho los desarrollos. Evidentemente, pues, el financiamiento o la estructura de financiamiento que cada uno tenía hizo verdaderamente pues, una diferencia en algunos y en otros, ¿no? Así que eso es una parte que yo creo que es importantísimo considerar hacia adelante, la estructura de capital de los proyectos no puede llevar el nivel de apalancamiento. La banca tampoco lo está aceptando, es una realidad. La banca, y más aún después de la pandemia, la banca está mucho más, ya venía pues con cierto cuidado, y nuevamente la pandemia pues quizás agravó las cosas que lo que es el otorgamiento de financiamiento. Evidentemente, la manera como cada uno haya asumido pues sus responsabilidades pues ha hecho una gran diferencia. Yo creo que en ese sentido los bancos lo que han visto es que aquellos developers que de alguna manera, el problema financiero lo tenemos todos hacia adelante, estamos todos resolviendo, pero aquí hay una medida en que
aquellos developers dimos la cara, nos acercamos, la banca pues lo ha reconocido en estos momentos. La banca tiene que seguir prestando, no van a quedarse con dinero, pero llámese estas estructuras hacia futuro son determinantes para consecución de los créditos, ¿no? Yo creo que básicamente, igualmente, hacia adelante le puedo decir de que algo que ha sido un factor importantísimo en los proyectos que llevamos a cabo y en lograr esa marca que tenemos las cosas, en lo que vamos haciendo, es la inversión en el recurso humano, en el desarrollo de nuestros proyectos. Panamá tiene un reto hacia adelante y es de todo el mundo conocido, y es la baja capacitación que tiene el recurso humano, sobre todo en el aspecto de la construcción, llámese albañiles, llámese instaladores, gipseros, electricistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no invertir en una inspección profesional a su costo, porque no son baratas, el costo hacia adelante es muchísimo mayor, porque esos problemas se convierten en problemas del inversionista, donde uno tiene que dar la cara, sobre todo en proyectos de empresas que son que están aquí, que han estado por muchos años y estarán por muchos años más. Entonces, eso les puedo hablar de que ha sido la experiencia en que nosotros hemos invertido muy por encima de lo que en otros, y nuevamente digo que otros porque tenemos socios, y los socios obviamente pues es un tema de conversación cuando hacemos las recomendaciones en este sentido, en estos rubros, ¿no? Pero eso hace completamente la diferencia. ¿A cuánta gente no se levantan pisos en el país? Tanto así que los vemos como algo normal, y aunque les meten toda clase de medidas para aligerarlo, siguen ocurriendo. Entonces, tenemos que entender de que tenemos una mano de obra que no está al nivel de las construcciones que tenemos que llevar y de los clientes a los que les estamos construyendo. Entonces, siempre vamos a tener que nosotros dar la cara y meternos la mano en el bolsillo y pagarlo. Así que yo creo que eso es una parte pues, que les puedo decir hacia adelante. Nuevamente, pues, consejo, pienso que debemos siempre buscar ese factor diferenciador que he hablado durante toda la presentación, en la manera como lo he explicado. Deben siempre tratar de que entender a su mercado. Y bueno, yo creo que al final, pues, estamos todos en esto. Vemos que vamos a estar a lo largo, así que tenemos que pasar un momento difícil. 2022 es un año esperanzador. Hemos visto las cifras de CEPAL, el crecimiento del país, pues se espera que sea un 7,5%. Y poco a poco pareciera porque el país, a pesar de todo lo que leemos, de todo lo que vemos en las noticias del país, pues siento que de alguna manera el consumidor está reaccionando positivamente, está reaccionando con confianza, y eso es la mejor carta de presentación que podemos tener para llenarnos de esperanza de que esto va a pasar y vamos a salir adelante. Definitivamente que nos ayudaría que de alguna manera el país tuviera mejores condiciones para que más gente pudiera venir a vivir a Panamá y trabajar en Panamá en lo que sea que hagan. Pero bueno, es una realidad que tenemos y yo creo que al final del día pues es uno de aquellos handicaps que tendremos que trabajar hacia adelante, porque si queremos seguir el crecimiento en el aspecto de residencias, construcción, necesitamos más gente, más cuerpos. Entonces, habemos tantos developers que para mantener nuestro crecimiento necesitamos que venga más personas. Entonces hay que pensar en aquellos factores que pueden promover de que vengan mayores compradores al país, ¿no? Definitivamente que para la ciudad de Panamá se distinguirá más por compradores que vengan a vivir al país, quizás proyectos afuera, desarrollos afuera de la ciudad de Panamá, puedan encontrar pues algún tipo de comprador que quiera una segunda vivienda fuera de su país y a un costo pues de vida razonable,
No somos un país barato, eso no es algo que podemos nosotros vendernos, pero tenemos factores como país que muchos otros no tienen y en eso nosotros debemos vendernos porque no podemos vendernos por precio. Tenemos que vendernos demostrándole al mundo entero lo que Panamá pues ofrece en materia de salud, en materia de seguridad, en infraestructura, en tema de conectividad, etcétera, etcétera, ¿no? Alguien me preguntaba por acá del tema de financiamiento bancario. Bueno, financiamiento bancario, ya lo hablé un poquito de la parte de lo que es los proyectos, pero para el tema de hipotecas, pues nosotros no hemos visto que haya habido una contracción en el segmento de alto en cuanto a préstamos hipotecarios. Ciertamente, pues los bancos son más cuidadosos con cada individuo sobre qué garantías tiene y eso tiene un tema particular del comprador, pero como industria como tal, los bancos siempre ven las hipotecas como una inversión segura para dineros a largo plazo, colocaciones a largo plazo, así que ese crédito pues siempre se va a seguir otorgando. Si algo pienso que los créditos a media, en la escala más baja del mercado inmobiliario son los que más se van a complicar, por lo que conocemos del tema del desempleo, etcétera, que pues ha afectado el ingreso familiar hacia los estratos más bajos, ¿no? Así que bueno, con esto pues doy por terminada la presentación. Espero pues que haya de alguna manera pues ilustrado sobre la experiencia que hemos tenido nosotros y lo que nosotros como grupo estamos viendo que va a ocurrir hacia adelante y en lo que estaremos apostando para mantenernos en la palestra. Vale, excelente. Fernando Duque, director general de Ideal Living Corp, que desarrolla la comunidad de Santa María Golf and Country Club. Ha sido muy positivo cómo has hecho el recuento de estos 20 años, empezando por todo lo que ha hecho Buenaventura, lo que aportó a la economía, cómo al final uno hace planes y al final de cuentas suceden otras cosas que cambian la dinámica y cómo se han podido adaptar a estos cambios. Me parece muy importante y positivo, pues, y obviamente que compartir todas estas experiencias también nos parece que es muy positivo. Dijiste cosas muy importantes, o sea, yo pienso que privacy is a luxury, o sea, y privacy and security. Entonces, lo has dicho muy bien de cómo, por ejemplo, ha cambiado mucho la dinámica y ha generado mucho valor, tanto que las comunidades de Buenaventura y Santa María, en el tema que ya ofrecían esto, que tenían que ofrecerlo como parte del master plan, pero el valor percibido de esas amenidades o de seguridad o privacidad se elevó significativamente en este periodo. Eso fue muy, muy importante. También lo que hablabas de las inspecciones y ese tipo de cosas que tienen su costo y que hay que asumirlo, pero al final el entregable que ustedes entregan tiene que durar 30 años. O sea, al final, si lo metes en unos libros, se deprecia, pero eso es lo que más importa, porque el mercado es chico y todo el mundo habla. Entonces, esa prima o ese premium de que salen compra hoy, cómo vas a tu propiedad en 10 años, es ese diferenciador que comentaste. Y pienso que al final, aquí la diferencia la hacemos todos. O sea, en el tema de salud, en el tema de turismo, en el tema de raíces, la hacemos todos. Todos los que estamos en Panamá, que vivimos en Panamá, somos residentes de Panamá, somos panameños, somos los que tenemos que realmente hacer este buen gospel y este buen pitch, pero un pitch general de Panamá, de que realmente es positivo, de que nos unamos todos, como estamos haciendo esta semana aquí en Panamá, y de que hablemos de las bondades que tenemos todos, y concha, yo pienso que tenemos que trabajar todos en equipo, en grupo, en ver lo positivo, en unirnos, y en resaltar estas habilidades positivas de Panamá para que sigan llegando más viajeros y sigan llegando también viajeros que compren, que puedan vivir en Panamá. Yo cada vez más conozco personas de muchas latitudes, de Chile, Perú, Estados Unidos, que vienen, son consultores, son asesores, trabajan de manera híbrida y están aquí en Panamá. Alquilan como zona compra un año, de repente van y compran, o sea, entonces ese movimiento ya se está viendo y se seguirá viendo en estas comunidades. Entonces pienso que ese es un punto bien importante, como un take-home value de lo que se conversó el día de hoy. Así que todo esto ha sido muy, muy, muy positivo. Y también el tema de las amenidades, ¿no? Y al final, cómo el developer hoy puede generar su nicho de mercado, desarrollar diferentes ideas, ver para quién le construye y ser mucho más nicho y especializado y generar un producto único. Porque si todos venden pan, aquí llega un punto que tú quieres comer algo diferente. Entonces pienso que si cada uno se enfoca en su nicho, en su mercado, nos puede beneficiar a todos. Así que bueno, aquí tenemos varias preguntas. Aquí tenemos de vuelta a Ernesto Urillaga, que espero que nos acompañe el doctor Pablo González. Así que voy a ir de arriba hacia abajo y las voy a ir leyendo y ahí nos van compartiendo sus opiniones, respetando el orden de las preguntas ya presentadas. Por ejemplo, Violeta Villar hacía un comentario que creo que es justo
si el viajero internacional sabe que estará protegido y no deberá pagar de salida, cuando por lo general ya agotó el presupuesto, es un punto a favor del ingreso de turistas a Panamá. Cobrarles es quedarnos sin un elemento diferenciador. La estrategia de hoteles hospitales es innovadora. No sé, el doctor Pablo González nos habló un poco de eso, pero no sé si nos puede como que reafirmar su visión sobre el tema este de los hoteles, si lo tienen que pagar los mismos consumidores, cuál es la visión del MINSA sobre eso. Bueno, inicialmente, como lo había mencionado al principio de la presentación, los hoteles COVID, hoteles hospitales que tienen personal médico, realmente no tienen grandes amenidades. Eso es una limitante y es una de las condiciones de que el pasajero que está en aislamiento durante esos 10 días se queja básicamente porque el personal que está básicamente es personal de enfermería y el personal médico que rutinariamente los consulta y ven cómo está su estado de salud. Entonces, la ventaja que tenemos con ellos es que la gran mayoría no requiere ser trasladado a ningún hospital a recibir ningún tipo de tratamiento adicional. Entonces, yo considero que una de las estrategias para vender mejor el país es de repente casarlo con algún tipo de seguro de viaje que pueda entonces el pasajero tener la seguridad de que si tiene un contratiempo de este tipo, sabe que va a tener un servicio adecuado y consono con las expectativas que tiene. Entonces, sabemos que es innovador el tema de los hoteles COVID, pero nosotros no somos los más expertos para administrar y manejar más que todo las expectativas del pasajero. Nosotros estamos más enfocados en la vigilancia, en que el pasajero, el viajero, este paciente no se complique y tener los análisis y evaluaciones para, si requiere hospitalización, poder trasladarlo a tiempo, ¿no? Básicamente es eso. Gracias. Vale, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Tenemos aquí un comentario de Mabel Agüero, más en la parte de turismo, dice que el reforzamiento del servicio al cliente en el turismo, sin duda alguna, será la clave para continuar el crecimiento de turismo. También otra pregunta, también seguida de turismo, ¿hay algunos incentivos concretos para reactivar la pequeña empresa relacionada con el sector turismo? No sé si Tito nos puede colaborar con esta pregunta. Gracias. Arturo, en la primera, en el tema de la certificación, es muy importante. Ese tema se ha venido tocando en los últimos años y hay un proyecto que se ha trabajado ahora mismo. Casualmente, cuando te hablaba específicamente del Congreso de Adventure Travel Association que viene para Panamá, se trabajó también un evento que se llama Adventure EU, que básicamente lo que hace es educar a los operadores y los outfitters y a los proveedores de servicios que puedan llegar a un nivel de certificación internacional en Estados Unidos para poder ser certificados ATTA, ¿no? Entonces, esa certificación debería trabajarse en todo el país. En algún momento se trabajó en años anteriores un plan piloto, pero la idea es poder que se pueda llegar a todo el país y poder certificar el país en temas turísticos. Y esa certificación obviamente va a variar dependiendo de las diferentes certificaciones, empezando con una básica y después obviamente trabajándose en otras. En los segmentos turísticos específicos, por ejemplo, en el segmento MAIS hay certificaciones de muchísimas certificaciones para los organizadores de eventos, también igual para los operadores. Pero yo creo que es importante que esa certificación se traslade a todo el país, a toda la cadena de servicio de valor y creo que eso es un proyecto que se ha venido trabajando, se ha venido hablando y que ha venido avanzando. Así que creo que eso es uno de los proyectos que tenemos ahí por hacer, ¿no? En el otro caso, creo que la otra pregunta hablabas del tema de... O sea, si hay incentivos concretos, ¿no? O sea, incentivos del gobierno, del sector privado, para la pequeña empresa que está en turismo. Sí, mira, realmente incentivos, se habló de un paquete en algún momento, paquete económico, pero realmente no han sido o no se han activado, la industria no ha recibido realmente incentivos por parte del Estado, del gobierno. Entendemos que obviamente tampoco el gobierno estaba en la mejor situación económica y lamentablemente no se ha dado. Se han dado algún tipo de flexibilizaciones, eso sí, en temas de pago, en temas de, bueno, el tema por supuesto laboral, que supimos que tuvimos esa flexibilización, pero no ha existido un tema de incentivos en el tema económico. Y creo que eso en algún momento se habló, pero no se concretó.
y en definitiva sí se ha afectado una gran cantidad de empresas que han tenido que cerrar y operaciones. En el caso, por ejemplo, de la Cámara Nacional de Turismo, te digo que muchísimas empresas de turismo, solamente, por ejemplo, en el tema de los restaurantes, supimos que de los 3.000 restaurantes que existían en Panamá, cerca de 1.500 de restaurantes han cerrado, ¿no? Entonces, obviamente otros han empezado a abrir. Yo creo que han sido una situación muy complicada y lamentablemente no se pudo acceder en ese momento a una refinanciación económica o diferente a lo que existe en la banca local. Ya. Ok, muy bien. Gracias, Tito. Aquí tenemos una pregunta de salud de Frida Salomón. Dice, ¿se han incrementado los casos porque cuando uno retorna a Panamá ya no exigen la prueba si vienes de Estados Unidos? No sé qué nos puede decir el doctor Pablo sobre eso. Bueno, a partir de septiembre, octubre, se validó que las personas que tenían esquema completo de vacunación con 2 dosis podían ingresar al país sin tener que presentar una prueba de hisopado, ¿no? Obviamente eso influye en el número, y lo demostramos en las gráficas, que se redujo significativamente el número de pasajeros detectados en el aeropuerto, ¿no? Que se ha venido a incrementar ahora por el tema de que están haciendo pruebas a la salida. Entonces, sí hay que informar que a partir del 28 de enero hay una nueva resolución, que es la 0013, que la respalda la resolución 0017, que habla de que la validez del esquema completo de Pfizer y de las vacunas, que son 3 dosis. Sí. Pues AstraZeneca, que tienen que tener 3 dosis, una dosis de refuerzo, y entonces estas personas no harán la prueba de hisopado al momento de ingresar al aeropuerto. Obviamente, esto tenemos que planificarlo de manera efectiva, porque al igual que hemos notado que se ha reducido el número de hisopados en el aeropuerto, también la empresa que brinda el servicio de hisopado también ha reducido el personal que tiene allá. Entonces, sabemos que la accesibilidad a las vacunas en Panamá la tenemos que incentivando todos los días que la gente se vacune, que vaya a ponerse su refuerzo, pero ese pasajero que viene de otro país que no tiene ese acceso puede ser una limitante, ¿no? Pero bueno, es la situación que las autoridades han definido, de que en este momento van a exigir que el esquema completo para validar, no presentar una prueba, sea en el caso de Pfizer 3 dosis, ¿no? Igual que AstraZeneca, y bueno, el refuerzo con Janssen & Janssen, que sería una segunda dosis. Adelante. Vale. Excelente, doctor Pablo. Aquí tengo 2 preguntas de turismo que les voy a ir pegando para ver si Tito nos ayuda. Una de Rogelio Rengifo: siendo Costa Rica un referente en la región en temas de turismo, logrando esto sin conectividad aeroportuaria, moneda local, con el dólar y unos recursos, ¿qué le falta a Panamá para destacar? Esa es una pregunta. Y la otra, de Antonio González, un poco más positiva: por ejemplo, en el turismo de aventuras se pueden dar eventos de Red Bull, de Thunderbirds, entre otros. Por ejemplo, antes había exhibiciones en Avenida Alboa de carrera de lanchas y otras cosas como esta. Así que, ¿cómo puedes combinar un tema desierto, lo de Costa Rica por un lado, que han logrado un poco más, un poco menos, y también otro tipo de turismo, otras actividades que se pueden desarrollar moving forward? Yo creo que lo primero, hablando de Costa Rica, siempre sale a relucir el tema, es que ellos han entendido la importancia que tiene el sector turismo en su economía y como política de Estado, ¿no? Cuando me refiero a política de Estado, no solamente es una política de Estado, un gobierno, un papel, sino de todo el país. Ellos abrazan el turismo como si no su principal, uno de sus principales sectores, y de esa forma han tenido una estrategia turística por los últimos 20, 30 años. Y esa estrategia ha rendido frutos. Su plan ha sido, no ha sido ininterrumpido. O sea, ellos han entendido muy bien la vocería que tienen, no solamente desde los costarricenses hacia afuera, sino también desde los costarricenses hacia adentro. Entonces, ellos ven a Costa Rica como el gran destino y lo han vendido de esa forma. Y han sido consistentes en su estrategia, como dije anteriormente, ¿no? Creo que cosa que le ha faltado a Panamá. Yo te diría que nosotros hemos tenido picos muy buenos, pero hemos bajado porque hemos dejado el turismo en un segundo plano en algún momento u otro. Y eso es lo que no debemos seguir y continuar y darle la importancia que tiene el turismo, como dije anteriormente, como la gran industria que es. Otra cosa en el tema de la conectividad. Dos cosas son muy diferentes: la conectividad aérea con el destino final. O sea, cuando un país
se conecta a través de un hub, que es lo que tenemos nosotros. Tenemos que tratar de que ese hub, las personas que vienen a Panamá se queden en Panamá, no solamente transiten en Panamá, ¿no? Entonces, para eso hay que hacer un trabajo muy, muy fuerte. Se han hecho campañas de stopover ahora con Copa, y también se tienen que atraer otras aerolíneas que tengan destino final Panamá para que se pueda bajar el precio de los boletos aéreos cuando vienen a Panamá. Eso es una de las cosas principales que una persona toma en consideración. Lo primero que va a buscar cuando tú viajas al extranjero, busca los boletos aéreos a ver qué tal te sale. Si sale muy caro, dices, no, ¿sabes qué? Voy a irme a otro lugar porque si soy una familia de 4, 5, 6 personas, obviamente es un peso importante. Y sobre los eventos, yo no puedo estar más de acuerdo. O sea, yo siempre he dicho que para poder desarrollar el turismo debemos de convertir a Panamá en la gran sede de eventos internacionales de todo tipo. Eventos que se den, y aquí hay que trabajar en conjunto con la Alcaldía de Panamá, el municipio, la Autoridad de Turismo, el Pandeportes, para poder traer eventos culturales, eventos deportivos, eventos de todo, y Panamá se convierta realmente en la sede de grandes eventos. Y eso va a hacer precisamente que podamos seguir posicionando. Y Panamá tiene todo para hacerlo, porque estamos en la mitad del continente, tenemos una conectividad muy buena, tenemos vuelos directos, no hay ningún otro país que tenga vuelos en tantos destinos. Entonces, yo creo que hacia ahí vamos. El tema de congresos y convenciones va muy ligado a eso. ¿Por qué Panamá se convirtió en un gran país donde se realizaban grandes eventos regionales, mundiales, panamericanos, de todo tipo? Porque tenía las características requeridas para hacerlo. Conectividad, infraestructura, producto. Entonces, eso hace y aparte que Panamá es un destino apetecible para nuestros vecinos. A diferencia, por ejemplo, que tú tengas de un Costa Rica, que sí, por supuesto, tiene un nicho de mercado en Norteamérica y Europa muy fuerte, pero no es tan apetecible para Latinoamérica. Pero Panamá sí lo es. Entonces, tenemos que sacarle provecho a eso también. El latinoamericano le gusta venir a Panamá. Entonces, por eso es sede de grandes eventos y podemos atraer grandes personas de todo el continente. Y, por supuesto, trabajar en los mercados prioritarios que son Norteamérica y Europa, y otros que son los que nos van a traer ese turista que se va a quedar más tiempo y va a gastar más. Vale, excelente, Tito. Aquí voy a leer como 2 o 3 preguntas o comentarios en la parte inmobiliaria. Una es de Frida Salomón, dice que los modelos de negocio son importantes en Panamá, dado que tiene mucho que ofrecer a nivel turístico e inmobiliario. El servicio al cliente es importante desde el momento que llegan. Como dice el señor Duque, ya veníamos con 2 años bien golpeados antes de pandemia. Este fue como un comentario. También Fernando ya atendió la pregunta de Enrique Aguirre, presidente de AmCham, de qué rol han jugado los bancos con el otorgamiento de créditos para vivienda durante la pandemia. Y una última aquí por ejemplo, decía Roberto Pineda, de por qué no implementar los programas de capacitación y certificación laboral del National Center for Construction Education and Research de los Estados Unidos. Ya que hablaba Fernando que hay ciertas deficiencias en el tema de la capacitación, de la mano de obra, con albañiles y otros, de repente qué iniciativas o qué ideas pueden surgir pues, en base a esto también. Mira, gracias. Mira, yo en lo personal soy un fiel creyente en la capacitación y quiero ver por el tema de los hoteles. El primer hotel que yo estuve involucrado fue el Hotel Bristol en Panamá, lo abrimos en el año 1927. Ese hotel se hizo con unos estándares de servicio muy por encima de lo que había no solo en Panamá, en Centroamérica, y todo el personal era panameño. La diferencia fue en la capacitación que se llevó a cabo, y esa mentalidad la hemos llevado a todos los emprendimientos que hemos llevado a cabo, donde no escatimamos recursos para que nuestro personal se capacite no una vez, recurrentemente. Con el tema de construcción, y voy al tema que hablé hace un momento, es algo diferente. ¿En qué sentido? Hay factores que existen que son retos. Primero, lo obvio que es que institucionalmente o como país no tenemos buenos centros de capacitación para lo que son carreras técnicas. Entonces, verdaderamente es poca gente que tiene acceso a las que existen, o el nivel de lo que se enseña no está al nivel de lo que demanda los negocios que estaban en el país. Pero más importante que eso, porque uno pudiera todavía como empresario o como industria asumir un rol más activo en poder mejorar la calidad de nuestros trabajadores,
Es el tema hay un sindicato único de la construcción que obviamente pues de alguna manera lo mira como una discriminación para los que están entrando que no tienen la habilidad y los que sí la tienen. Entonces, sé que en mesas de negociación ha habido mucha conversación sobre aumentar aquellos que por mérito lo merecen para que los que no tienen el nivel de capacitación se esmeren en mejorar su habilidad y poder aspirar a tener un mejor salario. Pero eso ha sido un punto que ha sido un no rotundo durante décadas, porque simplemente lo fácil es que todo el mundo aumentarle y todo el mundo aumentarle. Entonces, por eso tenemos una productividad muy baja y una muy mala mano de obra. Y tengo que decirlo y a todo el mundo, la mano de obra en Panamá no está muy por debajo de países alrededor de nosotros con costos de mano de obra menores. Entonces, eso que redunda a lo que les comenté anteriormente, que la manera que uno como empresario responsable, tomando en cuenta de que el que está entrando tiene un nivel de capacitación bajo, es contratando un sistema de inspección y administración que de alguna manera detecte las fallas que se van dando en el curso de la construcción. Las reventadas de tuberías de agua, de levantadas de piso, gypsones que se pandean. O sea, hay una serie de cosas que se van dando que no debieran darse en primer lugar si todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Entonces, sí, o sea, yo creo que como industria quisiéramos llegar a ello, pero hay factores que no lo permiten. Vale, Fernando, mira, aquí viene un comentario y una pregunta follow-up, ya que estamos en este mismo tema. Por ejemplo, Antonio González dice que se debe continuar el soterramiento de cables, ornato y mantenimiento de puentes. Esto es positivo. Y aquí Ana Álvarez hace la siguiente pregunta. ¿Cómo compite el mercado de real estate de Panamá con el de Estados Unidos? Lo pregunto porque con la llegada de gobiernos de izquierda en América Latina se abre un apetito de inversión en dólares y Panamá luce como buen destino. Si tienes comentarios sobre esto. Ok, voy al tema de la infraestructura. La infraestructura es con soterramiento. Lo que puedo decir es que ya hay una legislación donde el soterramiento es algo que se exige. Esto no existía en el año 2000 ni en el año 2015, o sea, 14 o 15. Esto es relativamente nuevo, tendrá como unos 4, como 5 años de que es una obligación. Proyectos de menor escala económica sí se permite que lo tengan. Entonces, para los proyectos llámese, de mediano y alto nivel, ya es una exigencia que el mismo MOP lo norma, ¿no? En los proyectos de bajo ya cada inversionista determinará si eso afecta su competitividad o su atractivo, su proyecto, así que tendrá que pues, considerarlo, ¿no? Pero lo positivo con esto otro es que ya no es un tema optativo de los inversionistas, es un tema que es requerido. También que las compañías de electricidad ahora están obligadas a reconocer el costo real de ese soterramiento. Cuando hicimos Santa María y Buenaventura, nos reconocieron la porción que hubiese sido aéreo o entendido con postes de madera, porque no había una norma para ello. Pero eso es una decisión que tomamos nosotros porque sentíamos que el valor que le añadíamos era mucho mayor al costo de lo que no se nos reembolsaba. Acuérdense que toda la infraestructura eléctrica se le debe traspasar a las compañías eléctricas y ellos están obligados a reembolsarle a uno en el tiempo, lo hacen en el tiempo, pero lo tienen que reembolsar. Así que bueno, en ese entonces solo reembolsaban si nosotros hubiésemos construido en la forma que lo acabo de explicar. Creo que eso... Sí. ¿Había otra pregunta o esa era la última? No, o sea, como que básicamente, ¿qué opinas de un par de gobiernos de izquierda en América del Sur, por ejemplo, en el sur, y qué opinas de Panamá con inversión en dólares, o sea, para inversionistas? Sí, mira, competir con real estate en Estados Unidos, o sea, no es solamente un tema de costo, es un tema es mucho más amplio. O sea, si alguien se va a mudar, y voy a usar el ejemplo de Perú. Sí. Si un peruano quiere salir de Perú y mantiene su pie en Perú, tiene todavía su firma de abogados o tiene su empresa o lo que sea que tenga, Panamá es un país muy atractivo por la cercanía, por las condiciones que todos conocemos que ofrece Panamá
en comparación con el resto de la región, que ya les hablé de seguridad, de infraestructura, de conectividad, etc. Pero ese mismo peruano, si se va de su país con su familia, Panamá muy seguramente no es su primera opción. Y la razón que les voy a explicar es porque si el país no permite que su hijo que está estudiando ingeniería pueda ejercer su profesión, o su mujer que es dentista, o su mujer que es maestra de escuela, pueda trabajar en Panamá, muy difícilmente este país puede competir como un país como Estados Unidos. Aparte de todo lo demás que podamos decir de Estados Unidos, yo creo que esa cercanía a Perú y ese sabor latino rápidamente se amargan si consideran estas condiciones. Es un tema importante de ver como país hacia adelante. O sea, si realmente queremos ser un polo de atracción de talento, de personas, de inmigrantes, tenemos de alguna manera que asumir una posición distinta en cuanto a la protección de nacionalidades que hay. Yo creo que al final del día la competencia, yo vivo en competencia todo el día, yo no tengo el monopolio de construcción de apartamentos ni el monopolio de hoteles, yo compito en la plaza y compito con la región. Es cada uno superarse y mantenerse activos para no perder su valor dentro de una economía, ¿no? Vale, ese es el mensaje que le puedo dar. Sí. Una pregunta aquí de temas de salud que pregunta Enrique Aguirre. ¿Para viajes internos en avión están solicitando pruebas de COVID? No, no se está solicitando. Eso se derogó hace mucho tiempo ya, hace casi un año ya, de que eso se indicó que no se iba a solicitar pruebas para hacer viajes, vuelos domésticos, básicamente. Así que eso se suspendió. Vale, excelente. Aquí tengo unas preguntas que pegan un poco con el tema de educación y de turismo. Así que Fundación Alada Flavia dice que si es posible que puedan impulsar una ley que incluya la materia de atención al cliente, control de calidad y turismo, además de emprendimientos como parte del currículum de estudiantes de tercero a sexto año. Eso como un comentario abierto, y también lo pegó con la siguiente, mismo comentario que decía: debemos no solo esperar que Panamá sea escogida como sede de eventos del MICE, de MICE, sino que debemos crear eventos de Panamá para el mundo, para llegar a nuevos nichos de turistas. Fundación Alada organiza el Panama Bird Festival para convocar investigadores, observadores de aves, artistas, turoperadores y demás especializados. No sé, Tito, ¿qué nos puedes apoyar aquí? Sí, digo, claro, por supuesto que la idea es no solamente atraer eventos de maíz, sino también exportar, trabajar en muchísimas cosas. O sea, al final, yo creo que esto es un tema que debemos verlo con una lupa y ver la importancia que tiene, ¿no? Como posicionamiento y marketing del país y comunicación del país afuera. En el tema de la ley, yo no soy muy creyente de las leyes, en el caso porque hay muchísimas leyes, y las leyes no necesariamente se cumplen. O sea, aquí quieren hacer una ley para pasar la calle y quieren hacer otra ley para pintar el edificio. O sea, yo creo que lo que tenemos que trabajar es un plan nacional. En el caso de que sea de certificación, sí, un plan de certificación, y buscar y trabajar en un periodo específico dependiendo de la certificación de cada empresa y de lo que cada empresa se vaya a dedicar. En el caso de las empresas, en el caso de los guías, en el caso de los outfitters, en el caso de las personas, en el caso de los servicios, tanto en todos lados, como decía Fernando hace un rato. O sea, el tema de los servicios en Panamá, obviamente hay hoteles o hay empresas que exceden el servicio y que son muy buenas, y otras que no. Y entonces, pero yo sí creo que hay que un poco levantar ese nivel de servicio de todo el país y buscar un punto de inicio, y luego obviamente cada empresa y cada franquicia y todo lo demás buscará su excelencia, ¿no? Para competir. Y creo que sí es importante una certificación a nivel nacional de todo. Y hablando de certificación también, en los últimos meses también hablamos, por ejemplo, de que hay que crear muchas cosas. Hay que crear las normas para el manejo de riesgos en los sitios turísticos. Eso es muy importante: el manejo de riesgo en ríos, el manejo de riesgo en las playas. Tuvimos un tema con las cuevas del Bahiano. Hay que manejar una certificación de manejo de riesgo para ese tipo de productos turísticos, porque al final, mientras más se vaya creciendo el turismo, se tiene que ir también trabajando en ese manejo de riesgo y certificaciones que son tan importantes, ¿no? Vale, excelente. Bueno, aquí comparto un último comentario de Mabel, que nos ha apoyado con un par de comentarios. Dice que la alcaldía debe retomar Mi Pueblito y Panamá Viejo. Es una buena idea, concordamos. Con funciones diarias, contando nuestra historia
en horarios escalonados de lunes a viernes y los fines de semana en horario seguido, trabajar en conjunto con las operadoras de turismo. Tenemos todos los elementos, talento teatral, musical, y se puede generar muchas plazas de empleo. Bueno, en definitiva que sí, compartimos que en Panamá hay mucho talento, hay mucha habilidad, hay mucha creatividad, hay mucha resiliencia. La verdad que estos últimos 2 años lo han demostrado de manera fehaciente. Y la verdad que a mí no me queda más nada que, con el poco tiempo que nos queda, pues agradecer de manera personal y por parte de AmCham a nuestros 3 expositores, al doctor Pablo González del MINSA, a Tito Orillac de Camtur y a Fernando Duque de Ideal Living Corp de Santa María Golf and Country Club. Así que pues gracias a los panelistas por haber un análisis transversal de temas de salud, turismo y bienes raíces, cómo todo se conecta en temas que son de industria, que son de suma importancia para el país. Y nada, por mi parte han sido 2 años bien interesantes que hemos estado aquí de manera virtual y de manera digital. Esta es la segunda edición del AmCham Week en su 3er día. Mañana nos queda el 4.º día. Y sin más, pues para mí ha sido un orgullo estar enfrente a todos ustedes por todo este tiempo. Hemos estado conectados de manera virtual lo que se ha podido estos 2 años y la verdad que estoy contento con AmCham, con todo lo que ha realizado. Todo el trabajo tras bambalinas que se hace en AmCham es excelente. El apoyo de la junta directiva, de los directores de comités, del personal de AmCham interno. La verdad que estoy agradecido enormemente por todo lo que nos han podido dar y hacer por nosotros en estos últimos años, con Amparo Rojas, Federico Samek, María Florencia Suárez, que han estado pues, con nosotros tras bambalinas haciendo que todo esto suceda. Así que muchas gracias por esto. Me uno a los buenos comentarios y felicitaciones. Y nada, por mi parte, orgulloso de ser su servidor y estar aquí con ustedes, con los panelistas en este conversatorio. Y le cedo la palabra a Carlos Conde, que es amigo y colega, el director del Comité de Turismo, para que nos haga unas últimas palabras de wrap-up del día de hoy y que nos invite a participar del último día, que es el día de mañana, que espero contar con toda su presencia. Y nuevamente esta grabación queda filmada, así que siempre la puedan ver en el canal de YouTube de AmCham. Y nuevamente espero que estas ideas que hemos propuesto el día de hoy se puedan cumplir y que Panamá sea un mejor país para todos los panameños. Así que por mi parte ha sido un placer que estar con ustedes y gracias totales. ¿Vale? Gracias, Arturo. Me uno al agradecimiento a los 3 panelistas, donde nos han dado un pantallazo de qué es lo que viene hacia el futuro y de dónde venimos. Arturo, sonó a despedida tu cierre. Creo que ambos ya estamos por dejar los comités, ya tenemos otras responsabilidades por delante, pero de verdad que ha sido un placer estos 2 años que he estado como chair del Comité de Turismo. Haciendo una perspectiva y tratando de unir los 3 temas que nos tocaron hoy, lo comentó Fernando, estuvimos 6 meses encerrados y cuando ya después de 1 año y medio, 2 años, vemos en perspectiva todo lo que hemos atravesado, recuerdo que en aquel momento estábamos en pleno inicio de pandemia, todo era nublado, todo era negro, no había un futuro claro. Las previsiones, por ejemplo, en la industria aérea eran bastante pesimistas e incluso muchas veces llegamos a criticar las acciones del gobierno en cuanto al hecho de estar encerrado y todo lo que estábamos pasando. Hoy en día vemos en perspectiva todo lo que hemos transitado y nos damos cuenta que todas esas acciones que tomó el gobierno en cuanto a control biosanitario, de los encierros, del toque de queda, pero sobre todo el tema de la vacunación, el esfuerzo que ha hecho el gobierno en que ya tengamos más del 80% de la población con 2 dosis, que ha sido fundamental para que hoy en día podamos enfrentar lo que viene, muy diferente a como está, por ejemplo, otros países de Centroamérica o incluso países de Latinoamérica. Hoy, por ejemplo, ya para diciembre del año pasado, Tocumen había recuperado el 85% del tráfico aéreo. Eso incluye todas las aerolíneas han tenido un boom y yo creo que como bien lo dijo Tito y también lo comenta Fernando, el 2022 se presenta todavía con muchos retos. Estamos ante una pandemia que no cesa y yo personalmente creo que esto no se va a acabar de un día a otro, pero definitivamente hay una esperanza que podamos ya tener una reactivación de la economía y un despegue del turismo en este año, y como tanto el turismo como los bienes raíces se basan en la gente, y la gente obviamente va a moverse por el tema de la salud, cómo estamos con la salud y con el miedo que también en algunos casos tenemos de tener reuniones o tener vida social. Y aquí es fundamental
que lo que dijo el doctor Pablo en un principio, que podamos ir poco a poco en una transición de una pandemia a una endemia, que aprendamos a convivir o a vivir con este virus, que probablemente vendrán muchas otras variantes, que probablemente vamos a tener que vacunarnos un poco más tiempo, pero que eso no nos detenga a que podamos tener una vida relativamente normal, porque definitivamente el aspecto social de la gente es que quiere reunirse, que quiere viajar, que quiere tener ese contacto, porque cuando no tenemos algo lo añoramos. Estuvimos muy encerrados, estuvimos muy limitados y yo creo que este año viene un boom en la demanda de viajes, en la demanda de servicios, eventos y reuniones. Hay precaución todavía, tenemos que tener mucha precaución, cuidarnos ante esta nueva variante, pero que tengamos una actitud positiva hacia esto, porque definitivamente creo que poco a poco esto va a ir el COVID o la coronavirus, se va a convertir en una influencia más y tenemos que ir ya mentalizándonos a aprender a convivir con esto. Dicho esto, pues creo que son buenas noticias. A mí siempre en los webinars que desarrollamos me gusta ver esto es un cliché, ¿no? El vaso lleno y no el vaso vacío. Hemos aprendido mucho, todavía nos falta mucho por aprender, pero sí creo que en conclusión lo que nos han planteado los tres panelistas es que este es un año de mucha esperanza, de que tenemos que tener sobre todo actitud positiva para poder enfrentar estos retos que todavía tenemos, pero sobre todo que podamos seguir evolucionando en estos tres temas, ¿no? En salud, en cuidado, por supuesto en bienes y raíces y por supuesto en turismo. Nada, con esto damos por concluido el tercer día de este AmCham Week, no sin antes recordarles el mañana viernes, el último día que tenemos el tema perspectivas económicas y oportunidades de inversión de cara al 2022. Tenemos 4 expositores de alto nivel. En este caso invitan los comités de legislación e impuestos, finanzas y comercio e inversión. Y ya con este tema se cierra el AmCham Week de este año. Yo particularmente espero que el año que viene ya el AmCham Week sea a nivel presencial y que podamos vernos la cara face to face. Yo creo que en mayor medida la gente está esperando a volver a esa normalidad donde podamos compartir personalmente y no a través de una pantalla. Gracias a mis colegas Hugo Wood y Arturo Miranda por ayudarnos a organizar este panel. Por supuesto, a todo el equipo de back office de AmCham, que son los que, como bien dijo Arturo, son los que hacen posible esto. Por supuesto, Enrique y toda la directiva por su liderazgo. Y bueno, no me queda más que darle muchísimas gracias no solo a los panelistas, sino también a todos los que participaron en este webinar, que creo que ha sido muy positivo para todos. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego.